El departamento del Cesar es uno de los 32 departamentos que componen a Colombia, ubicado en el puesto 21 en extensión del territorio y el tercer departamento con mayores exportaciones en el país. Es reconocido no solo por su capacidad económica y atractivos naturales. El Cesar tiene una de las culturas más representativas del mundo, el vallenato, declarado en el 2015 Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. El Cesar tiene una alta influencia en la economía nacional, ya que por sus condiciones geográficas y la abundancia de su suelo, cuenta con más de 82.690 hectáreas cultivadas de la palma de aceite, de la que equivale casi el 20% de la producción de este material en todo el país. Manaure, el Balcón del Cesar, es un municipio perteneciente a la región de Serranía del Perijá, ubicado en el nororiente del departamento del Cesar, con una población estimada de 15.000 habitantes. Manaure está a 34 kilómetros de Valledupar, la capital del Cesar, y limita además con la República Bolivariana de Venezuela en el oriente. Geográficamente, Manaure es un municipio con atractivos que sobrepasan lo diverso que puede ser Colombia, ubicado en uno de los departamentos con el clima más caliente de Colombia. Su ubicación en la serranía del Perijá, tan cerca a la Sierra Nevada de Santa Marta, lo hace en un municipio con clima frío en las noches y fresco en el día. En el norte limita con la Jagua del Pilar, en el departamento de La Guajira, lugar emblemático por sus paisajes y riqueza de tradiciones de la cultura indígena, pero también por su ausencia de Estado y por ser la cuna del contrabando y la marimba, la base natural de la guerra en Colombia. Así empezó todo, La Guajira combatiendo los demonios de haber caído en la trágica familiaridad de la ambición. Arrastró al Cesar a esa espiral de guerras de poderes, donde sufrió las desgracias de ser su vecino más próximo. Así como para La Guajira, la marihuana en los años 70 fue la causa de su destrucción, una economía agraria de ciclo corto le abrió las puertas al mercado de la cocaína y a la heroína en Colombia. El Cesar tenía su propia joya de la corona, la palma de aceite. Aunque no se puede indicar con certeza la relación que ha tenido Manaure el Balcón del Cesar con el cultivo de la palma de aceite, sí se puede con absoluta precisión afirmar que fue el atractivo principal para los frentes Manuel Martínez Quirós y Camilo Torres Restrepo del ELN y los frentes 19, 20, 37, 41 y 59 de las FARC instalados años antes en inmediaciones de la serranía del Perijá, región que calificarían como corredores de movilidad. Las condiciones laborales con las que se desarrollan las plantaciones condujeron al surgimiento de los sindicatos. Mientras el movimiento sindical se fortalecía en la región, también lo hacían el Partido Comunista y la Unión Patriótica, y la guerrilla aprovechaba las inconformidades sociales para asentarse. Los paramilitares borraron todo lo que olía a izquierda. Se trataba entonces no solamente de desarticular las redes que utilizaba la guerrilla, sino también de desmembrar los sindicatos para evitar que las presiones laborales afectaran las ganancias de las empresas. De forma paralela, las guerrillas secuestraron y asesinaron cada vez más a administradores y personal de las compañías palmeras, destruyeron sus instalaciones y medios de transporte. Los paramilitares asesinaron a por lo menos 200 miembros. Sin embargo, el Cesar era algo más que un corredor de movilidad para la guerrilla y un medio de explotación lucrativo con la palma de aceite. El ELN, que intentó asentarse allí como un poder de influencia sobre la población, la política y la economía, combinaba la confrontación armada con acciones de sabotaje a la infraestructura petrolera y energética, pero también se esforzó por ganar influencia o ejercer coacción sobre políticos y facciones partidistas del orden local y regional. En la serranía del Perijá, región donde está ubicado Manaure, dieron comienzo a una dinámica bélica sin precedentes entre el periodo de 1962 y 2017. Estos años fueron sin duda de intensa actividad guerrillera y violencia política, tal como lo atestiguan la información de prensa de esa época y los datos estadísticos acorde al Observatorio de Centro de Memoria Histórica. Durante la década de 1980 y en adelante en el Cesar, los grupos guerrilleros fueron el actor armado irregular predominante. Los grupos de autodefensa o paramilitares tuvieron una aparición muy focalizada, en especial dentro de algunos centros urbanos y en las principales vías de transporte. En Manaure, el ELN fue el responsable de la mayor parte de las acciones armadas registradas. A este declive también contribuyeron los denominados grupos paramilitares, que expandieron sus acciones desde el Magdalena medio santanderiano al sur y centro del Cesar, sirviendo como redes de inteligencia y como medio para la ejecución de asesinatos selectivos.
Sin duda, uno de los orígenes del fenómeno paramilitar en esa parte del Cesar fue el poder político y electoral que se organizó para mantener su acceso a las administraciones de turno y defender los presupuestos municipales de la amenaza de las organizaciones populares, de los opositores políticos y de las presiones de la guerrilla. Mi nombre es Said Pino Cotes. Fui empleado de Inravisión, del Instituto Nacional de Radio y Televisión, desde el año 1996 hasta el 2004. Comencé primeramente trabajando en el Cerro del Avión, en el Pintao, una región de Manaure. Un grupo, ¿cómo digo aquí, hermano? Sí, está bien. Trabajé ahí, comencé mi trabajo en Manaure, aquí en Manaure, en el Pintao, en el Cerro Pintao, donde un grupo guerrillero por los años, eso fue el 28 de septiembre del 96, entró un grupo armado y acabó con eso allá, aduciendo de que eso era cuestiones de trabajo en revisión. Yo, campesino, el campo, yo todo el tiempo hice cultivos, digo, de amapola, sí. En ese entonces que la gente, todo el mundo sembraba, cultivaba, o sea, vivía uno de eso. Yo también fui sembrador de eso y estuve en esas cuestiones como 2, 3 años. Y de ahí, es tanto que por estar en esos trabajos fue que hice el contacto con la gente de Inravisión y quedé empleado allá mismo. Inravisión era una empresa Del Estado. ¿Y qué servicio prestaba ella? La radio y comunicación, radio y televisión. Y televisión. Sí. Y me contaba usted ahora más o menos en la vereda de Sabana Rubio, que es En el cerro, en el Pintao. el Cerro en el Pintao, que Sí. es casi en la frontera colombo-venezolana. Exacto, en la frontera colombo-venezolana, sí. ¿Y le presta señal de radio y televisión a Colombia? A cierta parte de aquí de Colombia. Pero principalmente Venezuela. A Venezuela, claro. A la mayor parte, porque en ese entonces el director de Inravisión era el señor José Jorge Dangón Lacutir, ¿sí? Y él tenía muchos intereses en Venezuela. ¿Entiendes? Entonces, para que la gente colombiana que habitan en Venezuela, o sea, se beneficiaran de la mora, cultivo de los fríos, sí. Y la gente cultivando eso, drogas. Cuando eso anteriormente era marihuana y después para ese entonces ya comenzaron los cultivos de amapola. ¿Sí? Y presencia del ejército, sí, allá por la cuestión de la antena, ¿sí? Porque todo el tiempo se pensó, porque por ahí hay muchos grupos armados, donde eso estaban los helenos y estaba la FARC. Pero el ejército estaba en una vaina muy precaria, o sea, los tenían, o sea, prácticamente a la intemperie. Y los manes decidieron bajarse y el momento que ellos se bajan, entra la guerrilla ya. Eso fue el 28 de septiembre que entró el grupo ese armado. ¿De la FARC? Sí, de la FARC. Llegó en la noche y es más, yo no estaba ahí. Yo subí al otro día que era el cambio de turno. Yo trabajaba 15 por 15. Y cuando yo llego allá, la sorpresa es que están esos manes allá. Es más, ¿qué más hicieron? Nos pusieron a nosotros mismos a quemar esa vaina. Sí, a nosotros mismos y ellos también. Eso cogieron eso a tiro, los tanques, las máquinas, todos los aparatos, los transmisores, eso lo volvieron mierda. La casa le echaron candela y acabaron con eso y nos dieron, a nosotros nos mantuvieron desde las 9 de la mañana, a mí pues, que llegué a las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde nos echaron para abajo y nos amenazaron que si volvíamos por ahí nos mataban. De todas maneras, yo en ese entonces coloqué la denuncia correspondiente y sí, di aviso a Inravisión y ellos lo que me dijeron era que no subiera más porque todavía quedaron equipos buenos allá, o sea, para cuidar yo eso. Pero ellos dijeron que ellos no se responsabilizaban a esas cuestiones porque de todas maneras era mi vida que estaba en peligro, ¿ya me entiendes? Quedan secuelas de las cuestiones, o sea, hubieron muchas amenazas. Es más que yo, de lo que sucedió aquí, yo me vine para acá, para el pueblo, en contacto con Inravisión, esperando una oportunidad. Una vacante en cualquiera de las torres, porque aquí en Colombia hay muchas torres esas. Y me dieron la oportunidad por allá por Suaita, Santander.
Allá trabajé como 3 años, de todas maneras. De Suaita me trasladaron, pedí traslado porque por la distancia, que eso yo cada 2 días para llegar allá, me trasladaron para Arjona, Cesar. Ahí en Arjona también sufrí otro percance porque allá eran los paramilitares que se metieron. ¿Ya me entiendes? Se metieron los paramilitares y tuve conflicto con ellos. Y yo me accidento también en ese entonces, en 2004, en esa época me accidento yo. Y hice vueltas para la cuestión de la pensión y soy pensionado por invalidez. Sí. Es tristeza, un sentimiento de tristeza porque de todas maneras yo tenía mi empleo seguro, y de pronto de tanto las humillaciones que recibimos allá parte de esa gente, porque prácticamente ya nos tenían ya humillados, ya los que mandaban eran ellos. En el momento que llega el ejército y se baja, bueno, se calmó la cosa, pero apenas el ejército se bajó, eso eran humillaciones y a mí me tocó hasta que de pronto ellos me mandaban, yo vivía con mi mamá aquí en la casa, ellos de pronto, había un percance de un guerrillero y ellos tenían sus médicos, eso ahí en Valledupar, entonces, pero me lo mandaban era a mí para que yo les colaborara, o sea, a mí prácticamente me pusieron ellos de trabajador de ellos, exacto, colaborador de ellos, ya me entienden. Y así era con los paracos allá también, en Arjona, en Chavera también. Entonces, de todas maneras, la situación prácticamente era berraca en ese entonces ya. Yo tengo un alivio, una vaina, porque ya las cosas se calmaron. Gracias a Dios, logré una pensioncita que es con lo que me sostengo actualmente. Nada, yo tengo a mí me aceptaron, que yo metí los papeles cuando eso, a las cuestiones de víctimas, y me aceptaron, metí por ¿cómo le digo? Por desplazamiento, por amenazas. Y por secuestro. Por secuestro, pero nada más me aceptaron desplazamiento, pero a la larga todavía no me han... No han indemnizado. No me han indemnizado todavía. Nada de dinero todavía. Nada, pero ahí me mandan solicitudes y maricadas, papeles, que mande papeles. Y hasta el momento no me llega nada. Entonces siente que el Estado no lo ha protegido. Que no me ha protegido en esa forma. Es más, que a mí deberían era de liquidarme, era como secuestro, como ya me entiendes, porque nosotros nos mantuvieron desde las 9 de la mañana prácticamente amarrados allá, hasta las 3 de la tarde. Pero bueno, como te contaba ahorita, ratico, mira, 3 meses antes de lo sucedido allá, se metió el ejército venezolano allá y mataron una cantidad de gente y se llevaron una cantidad de gente. Yo tengo conocimiento que yo vi cuando montaron unos manes que esos nunca aparecieron. No sé si los tirarían por ahí en una montaña de esas, pero yo en ese entonces puse la denuncia a RCN, estaba allá. Pero de un momento a otro me hicieron hasta una llamada cuando eso, el ministro de Defensa era Guerra, ese Guerra como Juan Luis Guerra. Bueno, es Guerra, ese es Guerra. Era el ministro de Defensa en ese entonces y me llamó directamente el man, marica. Me llamó un día cualquiera, Jackie tiene una llamada allá en Telecom, cuando eso, las cosas eran así, sí. Y yo voy allá y cuando, mira, hablas con el ministro de Defensa, no sé qué es Guerra. Tú diste unas declaraciones por ahí a RCN. Yo necesito, tú vives de tu trabajo, me dijo. Yo dije, claro, yo vivo de mi trabajo. Me dijo, entonces yo necesito que tú te retractes, porque nosotros no queremos un conflicto con Venezuela. O sea que, y me tocó que retratarme, puse esa denuncia, pero entonces, Manaure en ese entonces era un pueblo que fue atacado mucho por la guerrilla, y mira que ya eso no sé, man. No, ya eso se calmó a raíz del proceso ese que hay. Esperemos que las cosas sigan así. Bueno, hombre, Said, muchísimas gracias. Sí, pero... Sí, claro, muchísimas gracias por... Esto vale 2 millones. 2 millones. Manaure es uno de los territorios beneficiarios de los programas de desarrollo con enfoque, donde por medio del cual se busca una transformación estructural del campo y el ámbito rural y un relacionamiento equitativo entre el campo y la ciudad. Pactados con la antigua guerrilla de las FARC y consignados en el acuerdo de paz, se pretende, con su implementación, atender las necesidades de las comunidades por el conflicto armado.
A través de estos programas, Manaure marcó su participación con la constitución de la zona veredal transitoria de normalización que se conoce como Tierra Grata San José de Oriente y que luego se convirtió en el espacio territorial de capacitación y reincorporación. Un centenar de exguerrilleros desmovilizados del antiguo bloque Martín Caballero de las FARC cumplieron con la dejación de sus armas e iniciaron su camino a la vida legal. Tras la inclusión de Manaure Balcón del Cesar como programas del desarrollo con enfoque territorial, este ha sido, junto con La Paz, el municipio donde se han puesto en marcha las primeras obras para generar confianza en las comunidades.